Javier Esteban, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaume. ¿Qué tal? Nos acompaña Roberto Rodríguez, que es abogado. Roberto, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Además, vienes hoy de un juicio laboral. Sí, 5 horas. Así que 5 horas en un juicio sobre el tema laboral. Sí, sí. Una indemnización. Un tema de un despido, sí, de una directiva, sí. Muy interesante. Pues vamos a hablar de empleo hoy. Empezamos con... Javier, ¿quieres que empecemos por lo de las 37 horas y media? He visto datos que se publicaban hoy que en España, en datos de Eurostat, el promedio de horas que se está trabajando semanales son 36,4, más o menos al nivel de Francia. Y habéis publicado en El Economista muchos datos. Uno de ellos, muy interesante, es como un libro de instrucciones, ¿no? ¿Para qué me sirve y cómo va a ser esto de las 37 horas y media? ¿Qué valoración haces tú de esta reunión? Si quieres, empezamos por lo político. Hoy gana Yolanda Díaz y habrá que esperar quién gana en el Congreso. Evidentemente habrá que esperar quién gana en el Congreso, porque creo que, bueno, a bote pronto parece que el que va a ganar va a ser Junts, que desde luego el gobierno se ha puesto muy dispuesto a negociar con ellos en todo lo que suponga reformar o digamos modular la aplicación de esta reducción de jornada. Entonces sería Carlos Cuerpo quien, con la ayuda de Junts en principio, modularían un poquito este decreto. Realmente hay muchas empresas que tienen ya un convenio de menos de 40 horas, ¿no?, en España. Realmente no son tantas. O sea, hay un volumen importante de convenios, relativamente, pero realmente cuando mides un poco el número de empresas afectadas, el número de trabajadores, es bastante más escaso. Entonces, por eso hay un aspecto muy importante en esta legislación, por lo menos como llega al Congreso, y es que cuando entre en vigor, que puede ser, cuando salga, digamos, puede que sea mayo o junio, digamos que da de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para que los convenios que no se hayan adaptado a la jornada legal de 37,5 horas se adapten. Y eso da un escenario bastante complejo, porque las empresas se tienen que poner de acuerdo, se tiene que negociar a nivel de patronales sectoriales, de sindicatos de sectores diferentes, y eso quizá nos dé unos meses un poco de confusión en cómo nos afecta a cada trabajador en este cambio legal, que también ahora mismo no sabemos cómo va a ser el Congreso ni del Senado. Ahí me sale ahora mismo, por el salario, que reducir una jornada a alguien que tiene 40 horas semanales a 37,5 sería como, si cobra lo mismo, que he visto en El Economista que decís que el salario sería el mismo, sería como aumentarle un 6,3 el salario. Más si es alguien que cobra el SMI, el salario mínimo interprofesional también tiene un aumento, con lo cual realmente, aunque cobre lo mismo, le estás pagando más por hora, ¿no? Realmente sí, el tema está que nosotros, los asalariados, no lo vamos a notar, los que trabajamos a jornada completa, los que trabajan a tiempo parcial sí, porque en su caso se reduciría, en teoría se reduciría el número de horas, pero eso no se va a hacer, se mantienen las mismas horas, con lo cual proporcionalmente ellos sí tienen una subida real de salario. Pero el problema sobre todo va a ser más bien de costes laborales en términos de las empresas, es decir, una empresa tiene que mantener la misma producción y los mismos beneficios con un tipo de trabajo. Entonces, hay un cálculo, por ejemplo, el más reciente es el de Foment, de la patronal catalana, que habla en torno a un aumento del 7% en mis costes laborales por esta reducción de jornada. Y la verdad es que la mayoría de los trabajadores, los que trabajamos a tiempo completo, no vamos a notarlo, pero nuestros empleadores sí. 1.800 millones, he oído por ahí una cifra de aumento de costes. 11.800, sí, casi 12.000. Es mucho dinero, claro. Entonces, realmente al final las empresas o la patronal son las que tendrían que firmar este acuerdo también con los sindicatos, ¿no? A ver, se han firmado acuerdos, como bien has dicho, se han firmado acuerdos en los convenios y hay convenios que lo han firmado, y realmente la idea que tenían inicialmente las patronales era que esto se regulara a nivel de convenio a convenio, progresivamente. Claro. El problema es que el gobierno tiene prisa, el gobierno ha apretado mucho las tuercas porque es un compromiso político. Recordemos que esto es un compromiso político, esto es un acuerdo entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que se pactó en su momento en noviembre de 2023, y cuando se decidió no pasó ni se consultó a los sindicatos ni se consultó a las patronales. Lo que pasa es que después de ver que unas cuantas fuerzas parlamentarias se vieron obligados a negociar. Y esa negociación solo ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos. Claro. Pero no es un acuerdo social ni es una decisión política completamente que los sindicatos han aceptado y las empresas se han negado.
Hoy en El Economista leía en ese gran documento que me ha encantado porque es muy práctico, la verdad lo escribís muy fácil para los que entendemos menos de esto, Javier, Esteban. ¿Se puede compensar con horas extra o complementarias? Por ejemplo, pongámonos que alguien tiene una pyme o es autónomo con 2 trabajadores en un bar o en un negocio que tiene que abrir y cerrar. O se queda el dueño a las horas del mediodía o puede compensar de alguna forma con horas extras. No. Realmente las horas extra al final están muy tasadas por ley. Las horas complementarias, que son las que trabajan los trabajadores a tiempo parcial, también están muy tasadas por ley, con lo cual no hay cambio y realmente no afectarían. La duda es lo que ocurriría con las horas extra no pagadas, que es ahí donde el gobierno ha endurecido el registro de jornada, un mecanismo que ya ha ido poniendo en marcha, pero ahora lo amplifica más, endurece muchísimo las condiciones para evitar esa picaresca de que a la gente lo obligan a trabajar más horas sin pagarle. Claro. Eso también. Claro, es que si no, al final sería lo mismo. O sea, si antes conseguimos que el fichador se pusiera por ley obligatorio y se controlara las horas extras, si ahora vuelves a permitir que hagan más horas extras, estamos en el mismo bucle. Me decías antes, para la entrada en vigor, ¿hay una fecha límite o hay que esperar a que dependa del Congreso de los Diputados y a partir de entonces se pondría una fecha? Depende de la... A ver, la entrada en vigor va a ser, en principio, cuando esto se publique en el Boletín Oficial del Estado. ¿Sí? Esto es una ley, tiene que pasar por todo un trámite. Cuando se publique, entrará en vigor el cambio legal. La duda es cómo se aplica, cómo llega en la práctica, porque esto depende de los convenios. Luego, el tema del endurecimiento de las sanciones también tiene un plazo de 6 meses, que es lo que se ha dado en marcha para regular el reglamento de registro de jornada. Y aún ya veremos si llegamos a ese plazo. Pero realmente... todo esto depende de cuándo salga de las Cortes. Y ahí no lo sabemos. El Gobierno ha aprobado un trámite de urgencia que se supone que es un trámite más corto que una ley normal, pero que no tiene una mayoría, como hemos visto en varias ocasiones, lo vimos hace poco con el decreto Omnibus, no tiene una mayoría y además es una norma que no cuenta con el apoyo de la patronal y hay partidos políticos como Junts o el PNV que están muy vinculados con las patronales. Digamos que el escenario de que la posibilidad de que caigan no se puede descartar, pero la posibilidad de que se retrase o haya unas negociaciones muy complejas también está sobre la mesa. Pero entonces, Javier, ¿podría ocurrir que lo pusieran en marcha y luego hubiera que pararlo si el Congreso lo echa atrás, como pasó con el aumento de la... No, es diferente, porque esto no es un decreto. Es decir, aquí la fórmula es que no se ha aprobado por decreto, no entra en vigor ahora mismo. Tiene que pasar, se manda al Congreso y ahí tiene que hacer un trámite que todavía no sabemos siquiera cuándo va a llegar, porque al final estamos un poco en fase tiene que haber una tramitación anterior, es muy posible que, por lo que hemos hablado estos meses con el Gobierno, es muy posible que hasta junio, incluso mayo, junio, no llegue la ley. Esto teniendo en cuenta que los plazos en el Congreso y las Cortes vayan perfectamente rápido. Podría verse, por tanto, en este año 25, si va todo bien, bueno, quedan muchos meses de este año, podría ocurrir que este año 25 se produjera entonces. Sí, pero ya tirando la segunda mitad. La segunda mitad. Bien, y luego en cuanto a el desempleo, hemos hablado de esos 242.000 afiliados. Desde el año 20, desde la pandemia, no había ocurrido que cayeran tantos afiliados en el mes de enero. Es verdad que ha habido mucha contratación. A todas las comunidades y al Estado les pasa. Cuando baja el paro, pues tiramos cohetes, ¿no? Y luego cuando sube el paro es que es culpa del empresario, pero es el mismo que ha contratado en noviembre, ¿no? Uh-huh. Hombre, tú dabas antes un dato muy llamativo que es el de las bajas y que también tiene relación con esto. Porque a fin de cuentas lo que sorprende mucho es que tenemos un mercado, a pesar de que hemos reducido el número de contratos temporales y hemos reducido el peso del empleo eventual, en teoría tenemos una volatilidad enorme. Y esto se ve en el dato de afiliación. O sea, 200.000, 240.000 personas que dejan de trabajar en un mes, en cualquier otra economía sería una catástrofe. Claro. Pero aquí en España lo que pasa es que sabemos que esto es estacional y que el mes que viene se van a recuperar. Y al final tenemos un saldo de el ciclo económico, sumamos, restamos más. Es un equilibrio muy precario y realmente porque nuestra economía depende del empleo. Claro, el problema de esto es que, claro, si hay personas que van sumando contratos y bajas y la mayoría ahora están, o muchos están, en fijo discontinuo, puedes tener 2 pagadores, pero no trabajas todo el año, todas las horas. Con lo cual no llegamos a hacer las 40 horas ni 37 semanales rindiendo cada trabajador. Llega lo que llega. Claro, al final esto es eso es un apunte importante porque realmente estamos comparando
El tema de reducción de jornada estamos hablando de un máximo legal, es decir, una norma legal, pero en la práctica muchos trabajadores que trabajan fin de semana o son fijos de continuos o trabajan a tiempo parcial o encadenan trabajos de pocos días, realmente no van a notar ningún cambio que les va a beneficiar. Yo creo que también, eso ya es mi opinión personal, pero yo creo que había otras reformas mucho más urgentes. Incluso en el tema de jornada, por ejemplo, el tema de regular las horas extra era mucho más urgente que centrarse en bajar la jornada laboral, porque realmente la vicepresidenta segunda dice que vamos a trabajar media hora antes, pero en la práctica, teniendo en cuenta que además esto es una media semanal en el cómputo del año, pues posiblemente vamos a trabajar las mismas horas diarias, a lo mejor nos descuentan un viernes por la tarde o algo así, pero realmente el cambio que el gobierno O sea, plantea... eso de que te irás media hora antes al gimnasio, no. Porque he leído en El Economista que decíais que lo más normal es que, como tú bien dices, des pues el viernes jornada intensiva o des el lunes media jornada libre a esa persona que ha trabajado esas 40 horas la semana anterior, ¿no? Claro, al final son jornadas mensuales. También habrá que ver cómo se regula esto. Esto se fijará en los convenios. Y esto es importante, porque al final es como las trabajadoras lo van a percibir. Pero también me hace mucha gracia ver hoy en la rueda de prensa a la vicepresidenta poniendo el ejemplo de abogados, ella es abogada, y los periodistas que estaban allí, que no son precisamente dos profesiones demasiado de oficina, por decirlo así. Pues mira, aquí está Roberto Rodríguez, que es abogado. Roberto, ¿harás menos horas a partir de octubre o noviembre? Yo no creo, siendo autónomo es complicado. Pero esto puede, tú que te encargas a temas laboral, ¿esto puede aumentar conflictividades o no? Si está la ley bien puesta. Desde luego, lo que pasa es que la ley, yo creo que la ley, o sea, el borrador, un poco la idea de lo que se quiere hacer es, en términos generales, ¿no? Es quizás adaptar lo que ya hay en la realidad. Yo es que diferencio mucho, y donde veo lo que hablamos de los colectivos, ¿a quién va a afectar estos colectivos, ¿no? Hay un tejido empresarial con muchos trabajadores, pero luego hay una administración muy potente que en su mayoría ya tiene este tipo de jornada laboral. Con 3 millones de personas, claro. Claro, estamos hablando del colectivo al que más se le va, digamos, a afectar esta normativa si sale adelante, ¿no? El problema que yo veo aquí es que al tejido empresarial, que es al final el que va a pagar las cotizaciones, me consta además que no les han consultado nada acerca de qué es lo que se va a regular, en qué términos, y claro, eso es un riesgo. Sobre todo para el mercado laboral, es decir, porque la productividad de las empresas, algunas la conocen, otras no, esa productividad es lo que va a depender de si vamos a poder mantener los costos o no, es decir, bueno... Hoy hablaba, Javier Esteban, entrevistaba yo en otro canal a un portavoz de la COE y le preguntaba, oiga, también han dicho que hay la posibilidad de dar algunas ayudas a las empresas para que puedan sufragar, sobre todo pymes y autónomos, este coste mayor. Y él decía radicalmente, si yo no quiero ayudas, no queremos que nos den ayudas, queremos que nos dejen trabajar y pagar las nóminas. Es decir, que la patronal lo tiene bastante claro, Javier. Hombre, ha habido incluso declaraciones de Lorenzo Amor, que hoy recordaba la vicepresidenta, que no están en contra de una reducción de jornadas, siempre que se haga de una forma pactada, una forma consensuada, y al final, si esto sale adelante, ellos van a tener que arremangarse el hombro y negociar y pactar con los sindicatos y con los trabajadores, eso es verdad. El problema es que, claro, cuando estamos hablando de dar ayudas a las pymes o empresas, nos enfrentamos con el problema que siempre tienen las ayudas, y lo hemos visto muchas veces, la burocracia. Claro. Vale que a lo mejor algunas pymes empresas necesitarán ayuda, pero ¿cómo van a pedir unas ayudas que, por cierto, no están diseñadas? Supongo que esto se incluirá en el trámite parlamentario como una prebenda ayuda, que es más probable. Sí. Su desarrollo reglamentario, su aplicación técnica, la capacidad de que alcance a las empresas pequeñas es bastante vaga. Entonces, también hay que ser realista. No se trata de ayuda, se trata de poner las condiciones también que son más importantes para que las empresas puedan mejorar su actividad, mejorar su negocio, y con eso también pues mejorará todo, mejorarán los salarios, nada. Desde luego. Nos queda clarísimo, y sobre todo en El Economista hemos leído y exactamente todo cómo nos va a afectar, está todo clarísimo. Felicidades a todo el equipo y también a nuestro compañero Javier Esteban desde El Economista. Gracias y hasta la próxima, Javier. Hasta la próxima, Jaume. Me encantó.
Antes de despedir el programa, como cada día, conectamos con la redacción. Ahí está Marta García y el equipo de Tu Vida. Marta García, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos trabajando para el programa de mañana. A partir de las 11 de la mañana nos acompañamos aquí en Vida Televisión con Tu Vida. ¿Qué tenemos mañana a partir de las 11 de la mañana? ¿Qué veremos? Pues mira, mañana vamos a analizar las relaciones interpersonales, relaciones verticales y horizontales. Es decir, aquellas que tienen una jerarquía o aquellas que tratan de igual a igual. Veremos cuáles son mejores o en qué circunstancias unas son mejores que otras y cómo afectan a las relaciones interpersonales. Claro, en casa, por ejemplo, con mi jefa está muy claro, es vertical total. Con mis hijos a veces horizontal. En casa hay que mantener cierta verticalidad, eso es cierto. Con los niños, desde luego. Vamos, en casa manda la jefa, los niños y si hay mascota, y luego yo. Tú lo tienes clarísimo, ¿eh? Lo tienes clarísimo. Mañana igual el psicólogo nos va a decir cómo hay que hacer con estas relaciones. También tenemos mañana una conexión con David González, que nos va a contar todo sobre el salseo real. Vamos a tener varias informaciones. Una sobre la princesa Leonor, que han salido las primeras imágenes de la princesa en el buque Elcano. Vamos a ver cómo es su día a día, cómo vive allí, que ya sabes que está haciendo instrucción y que le quedan unos cuantos meses hasta volver por aquí. Así que vamos a ver cómo vive esos días la princesa. Y de princesa a princesa. Dime. En alta mar hay la princesa, di que sí. ¿Y qué más tendremos mañana a partir de las 11? Formándose bien. Y también vamos a seguir hablando de princesas, pero nos vamos a ir a Inglaterra. Vamos a hablar de Kate Middleton. Está siguiendo los pasos de Diana de Gales. Está haciendo muchísima labor humanitaria y la vemos bastante recuperada después de superar el cáncer. Así que, bueno, deseando saber noticias de ellas. Y para despedirnos, Jaume, ¿te gustan las películas? Sí, soy bastante peliculero, sí. Bueno, pues si te gustan las películas y las ves dobladas, te vamos a meter en un doblaje de películas y vamos a hablar con uno de los grandes de España, con Lorenzo Beteta, que ha puesto voz a un montón de personajes que nos gustan y nos encantan. Así que nada, descubriremos cómo funciona el doblaje de películas. Sayonara, baby. Hasta mañana, a las 11 te veo, como siempre. Sayonara, baby. Buen Hasta programa. mañana, Marta García. Recuerden, mañana Tu Vida, de 11 en adelante, por la mañana, con todos estos contenidos y mucha ilusión. Hasta mañana.